que se va a desarrollar en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es una conferencia sobre culturas obreras Argentina y Estados Unidos. En Argentina y Estados Unidos, ayer lo anticipábamos con el profesor Ángel Vivanco y hoy tenemos el gusto y agradecemos la posibilidad de charlar con el doctor Pablo Pozzi, historiador, docente, investigador, contador de historias también, y está en línea y agradecemos esta posibilidad. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. ¿Cómo le va, Alicia? Gracias por la invitación. Contador de historia, sí. Me encantó, nunca antes me habían dicho eso. Es que uno va mirando y escuchándolo y es eso. Ayer yo me quedé escuchando esa historia suya de su primer 1 de mayo en Chicago. Sí. Y me encantó. Sí. Y hay que uno tiene hoy en día que recurrir a distintas herramientas para interesar a los alumnos, si no estamos muertos. Sí, es cierto eso. Y bueno, me quedé enganchada con la charla que teníamos ayer con el profesor Ángel Vivanco, anticipando un poco esta conversación de hoy, en esto de la cultura de los trabajadores, comparando Argentina con Estados Unidos. ¿Cómo lo contamos eso? ¿Cómo contamos esas historias y esas trayectorias? ¡Uy, Dios mío! El colega Ángel Vivanco me puso un tema más difícil que la miércoles, así, de comparar lo que son procesos históricos distintos, pero lo que tiene en común es el tema clase social, o sea, que las clases sociales son algo vivo y algo mucho más allá de un individuo, de un individuo solo y único. En ese sentido, digamos, reproducen una cantidad de criterios, de patrones culturales, más tarde, más adelante, de formas de organización. ¿Cómo explicamos nosotros que los trabajadores en China, en Estados Unidos o en la Argentina, todos se organizan en sindicatos, recurren a la huelga como forma de acción colectiva, tengan demandas similares, si no recurrimos a la noción de clase social? Después que lo hagan en chino, en inglés o en español es otra cosa, digamos, es parte de ese proceso histórico. Entonces la comparación tiene que ver con, no tanto con decir que son similares, ni mucho menos, sino también con pensar algunas cosas en términos de Estados Unidos que nos hagan reflexionar a los argentinos de nuestra propia realidad. Esto en el sentido de, digamos, de hasta dónde cuestiones que están ocurriendo acá hoy vienen ocurriendo en Estados Unidos desde hace ya 50 años, ¿sí? O donde temas y problemas que han trabajado y formas que se dedican a resolver los obreros norteamericanos, temas y problemas, nos puedan servir a nosotros. Eso es lo que me interesa a mí charlar hoy con la gente que está aquí, ¿no? Además, entonces, en un momento muy particular, sí. Porque tal vez cuando empezamos un poco a querer caracterizar a esa clase trabajadora hoy en nuestro país, tiene una heterogeneidad realmente muy impresionante también, ¿no? Es como... Absolutamente, pero no solo eso, sino que, digamos, que en todo esto el día de hoy hay una pregunta básica, hay varias, pero una importante, digamos, para nosotros. ¿Por qué tantos obreros norteamericanos votan a Trump? ¿Por qué tantos obreros argentinos piensan votar a Milei? Gran pregunta, ¿no? Sí, ¿No le totalmente, parece? Digamos, totalmente. Y la respuesta no puede ser simplemente porque son estúpidos, que es la respuesta más común, o que son brutos, o ignorantes, o racistas, o una cantidad de cuestiones. A mí la pista que me dio para empezar a sugerir cosas me la dio un colega norteamericano que se llama Jeffrey Sinclair, que me dijo: en el momento en el cual las cosas están muy mal, hay mucha desesperación y mucha rabia en la calle y nadie ofrece alternativa, la gente termina votando por el más chiflado y el más peor, como para que empioje la situación lo suficiente y le pase una factura a la clase política. Digamos, es una respuesta un poco superficial, pero, digamos, empieza a abonar
algo donde no es simplemente una cuestión de tontería del votante, sino que hay otro tipo de problema más serio en el sistema político y en los políticos y en el activismo político que no logra interpelar, digamos, a la gente común, ¿no? Eso. Entonces, en ese sentido, digamos, hay toda una cantidad de discusiones en Estados Unidos que sería bueno reeditarlas y pensarlas en el caso nuestro, ¿no? Evidentemente no copiándolas, porque no, sino simplemente viendo qué están discutiendo, qué nos sugiere, ¿no? O sea, yo no creo en una cuestión de que hay que trasladar e importar los norteamericanos a la Argentina, creo que el proceso nuestro es propio, y que en ese sentido, digamos, lo que sí nos sirve, lo de Argentina o lo de Brasil o de cualquier otro lado, para pensar lo que nosotros estamos haciendo y nos está pasando y nos está ocurriendo. Porque además es una clase trabajadora que viene diciendo muchas cosas hace mucho tiempo, inclusive cuando votó a Macri, cuando viene reclamando a las organizaciones sindicales, como viene interpelando. Bueno, entonces, en ese sentido, es una cosa que tenemos que preguntarnos los progresistas o la gente que es de izquierda, ¿por qué es lo que nosotros hicimos en los últimos 20 o 30 años que ha llevado a este resultado político? A ver, en el caso de Macri, pensemos una cosa muy puntual. Es la primera vez en la historia argentina que un presidente gana una elección, que un político gana una elección por derecha y con propuestas abiertamente derechas. Todos nosotros la disfrazaron. Sí. O sea, acordémonos de Menem hablando de la revolución productiva y el salariazo. Todos te decían otra cosa. Macri es el primero y el único, esperemos, y el último también esperemos, que te lo dice de frente marcha. Voy a hacer esto. El nuevo que viene ahora es Milei. O sea, él dice, voy a usar la motosierra, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para que la gente le preste atención a semejante discurso? Ojo, no estoy justificando el discurso, no estoy diciendo que está bien. Lo que estoy diciendo es que en vez de echarle la culpa a la gente común en torno a esto, tenemos que pensar que los que estamos interesados en política, que hemos hecho para que esto no fuera así, o en este caso para que sí fuera así. Pero una de las cosas que sí ha surgido en torno a eso, y eso pensaba plantearles hoy a la gente, es los cambios que han ocurrido con el neoliberalismo. Hasta ahora el neoliberalismo ha sido una consigna para todos nosotros. Tenemos que ver los efectos muy puntuales. O sea, hablabas recién de la heterogeneidad en la clase obrera argentina, no te digo la clase obrera norteamericana, peor todavía. Pero además de heterogeneidad, en historia se llama la segmentación. Es una segmentación laboral que tiene que ver con que las mujeres ganan un tanto menos que los hombres que están sindicalizados ganan más que los que no están sindicalizados, los blancos más que los negros, bueno, etcétera, grandes industrias versus pequeñas industrias. Entonces, es un mercado de trabajo que está profundamente fragmentado y eso lleva a fracturas y fragmentaciones entre los trabajadores, quiebre de solidaridades, retroceso de la sindicalización, pero también a cuestiones donde la gente piensa que no hay pasado ni hay futuro, o sea, es una anomia social. Y esto lleva a frustraciones, broncas, digamos, en alguna forma una cuestión donde se pierden criterios que se forjaron durante 100 años entre los trabajadores. Entonces esto implica una cuestión problemática. Entonces, esto usted lo plantea en varios textos, ¿no? Y en varias de sus de sus intervenciones. Entonces, mi opinión es que tenemos que tratar de reconstruir eso. Nuestra historia. Tenemos que tratar de reconstruir desde la historia, desde la educación, desde la política, desde los planteos que estamos haciendo, desde generar formas de organización popular que no necesariamente dependan del Estado. O sea, mira, en la década de 1980 la militancia política de todos los partidos era voluntaria, hoy en día es rentada. Sí. Había un cambio importante en eso. ¿No? Es más,
podés militar para un partido o para otro, dependiendo quién te pasa plata. Los políticos cambian de bando como nada, acá y en Estados Unidos. Uh-huh. A ver, para que pensemos de alguna manera, George Bush y toda su gente después estuvo en contra de Trump y apoyó a Biden. Uh-huh. ¿Qué tal? Coalición republicano. Sí. Entonces acá hay una fragmentación también del espectro político que hay que pensarlo y hay que ver qué hacemos y cómo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que mi intención de tratar de plantearlo. En esa segmentación de la que habla también me parece necesario empezar como a visualizar, a caracterizar a este gran universo de trabajadores de lo que empezamos a nombrar acá como de la economía popular también, ¿no? Sí. ¿Cómo se discute esa realidad? Que son muchísimos, son cooperativistas, bueno, cuentapropistas, hemos, a ver, yo creo que hemos unificado un fenómeno muy dispar y muy variado y también muy fragmentado bajo los nombres movimientos sociales, uh-huh, economía popular, etcétera. Vos dentro de eso tenés gente que fue trabajadora y se quedó desempleada. Sí. Sí, o sea, tuvo trabajo formal, pago, con obra social y compañía, y quedó desempleada. Tenés gente que nunca entró al mercado de trabajo, uh-huh, pero jamás, o sea, nunca tuvo un empleo formal. Entonces, tenés gente, pero que tuvo empleo tipo changas, digamos. Uh-huh. Tenés una cantidad de gente que nunca tuvo ni siquiera changas. Sí, tenés una cantidad de gente que en realidad no trabaja, sino que vive del Estado. Uh-huh. O sea, vive de los subsidios del Estado. A ver, para que quede claro, no hay ninguna crítica de mi parte en torno a eso. Si yo tuviera que darle de comer a mis hijos, agarro plata de donde venga. Uh-huh. ¿Estamos? Entonces, esto implica una cuestión muy puntual. No es lo mismo el tipo que tiene un oficio, que tuvo un empleo formal, que aprendió lo que eran las relaciones sociales del trabajo, etcétera, que alguien que nunca lo tuvo. O sea, la clase social no es un problema simplemente de una categoría teórica, sino que es que en el lugar de trabajo aprendes cosas, aprendes lo que es la solidaridad, lo que es el trabajo colectivo, lo que es la producción, te sentís explotado, uh-huh, ante otras cosas, aprendes rápidamente que o te respondés colectivamente o te comen, uh-huh, ¿sí? A ver, yo cuento siempre básicamente lo mismo. Yo fui obrero automotriz unos años. A mí lo que aprendí ahí me sirvió toda la vida y me quedó, digamos, como cuestión en términos generales. Desde las broncas que me hacían sentir cuando me hacían trabajar el divino botón, uh-huh, o sea, cuando la patronal me hacía trabajar el pedo, hasta la valoración del oficio, donde nosotros respetábamos al tipo de oficio o le hacíamos perrada y media al tipo que colaboraba con el supervisor, el gerente o la patronal en términos generales. Entonces, esto es una forma de generar cultura que vos la vivís, no la pensás, la vivís, uh-huh, es así. Uh-huh, uh-huh. ¿Estamos? Si nunca lo tuviste, en términos generales, no tenés el mismo orgullo de hacer bien tu oficio, por ejemplo. Uh-huh. No, es un negocio, el punto. Entonces, esto, digamos, bajo movimientos sociales, ahí está inmensa heterogeneidad, que además no es ni siquiera es ideológica. Entonces, tampoco son todos trabajadores, una cantidad efectivamente son. Uh-huh. Otros nunca lo fueron. ¿Estamos? Eso también es interesante porque algunas de las organizaciones y de las centrales sindicales que están organizando y afiliando a trabajadores, sí, desocupados y distintos sectores tienen esta consigna de que todos somos trabajadores. Y todos somos trabajadores. Es una consigna, es propaganda eso. Ajá. De la misma manera, yo te puedo decir que la mayoría de las demandas de estas organizaciones populares han internalizado criterios neoliberales. El criterio acá debería ser no aumenten el subsidio, sino dame trabajo en serio y bien pago. Uh-huh, uh-huh. Digo,
lo que estamos planteando en términos globales es mantener, digamos, una cantidad importante de la población en un nivel de pobreza o por debajo de esa pobreza. Después la Nación Más y toda esa gente dice que es porque son clientes políticos y qué sé yo, y qué sé yo. Las razones pueden ser múltiples, y incluyendo unas cuantas que son positivas, o sea, de que hay que darle ayuda a esta gente que está muy mal. Digo, hablemos claro, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos aceptando una forma socioeconómica de organizar las cosas que implican que la gente va a seguir estando mal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. No, y además pensaba también... Nosotros los movimientos sociales tendrían que romper esto. El cooperativismo, en cierto sentido, intenta hacer eso. Lo que cuando se impulsa hacer empresas populares, o sea, lugares de trabajo populares, o cuando se hicieron las empresas bajo control de los trabajadores, de Sanón hasta hoy fracasado el Bauen, sí, en Buenos Aires, eso era una alternativa. Lo notable es que los movimientos sociales no impulsan más de estas cosas, que es lo que deberían estar haciendo. No lo hacen porque lo otro es más, te da resultados más sobre el pucho. ¿Se entiende lo que digo? Si tenés que resolver inmediatamente, entonces es más inmediato pedirle un aumento al ministerio de lo que sea. Ahora, doctor, de este contexto, digamos, ¿no? Nosotros con este universo y este mundo del trabajo tan segmentado, con una cantidad de personas que necesitan sí o sí la asistencia del Estado para sobrevivir, que es eso, sobrevivir nada más. Literalmente. ¿Cómo se sale? Es una buena pregunta. Si supiera algún libro me hago rico. No. ¿Cómo se sale? Yo creo que acá hay un papel que tenemos que asumir a aquellos que queremos otra cosa, que es el tratar de plantearnos cuestiones distintas. O sea, yo durante mucho tiempo pensaba que estábamos en 1920 o 1930, donde el desempleo era alto, donde la pobreza era alta y que hacía falta no solo que viniera otro movimiento social, sino que además tuviera formas de organización alternativas. De hecho, las había, socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera. Todos construyeron bibliotecas populares, clubes sociales, sociedades de fomento. Eso es la base que en general no consideramos es la base social de lo que después fue el surgimiento del peronismo. Digamos, hay peronismo porque hay gente que se moviliza, porque está nucleada en todas estas redes de sociabilización inmensas que plantean otra cosa. El problema es que hoy estamos a los principios de una reformación de la clase obrera argentina, o sea, estamos como en 1890. Entonces, es un proceso lento que hay que volver a reconstruir, hay que volver a crear redes de sociabilización en distintos lugares, hay que volver a hablar, hay que volver a darle el orgullo a la gente, hay que plantear cosas muy puntuales que permitan triunfos y que permitan avanzar y que permitan hacer la diferencia. En ese sentido, sin perder la noción de que la gente tiene que comer y que hay que disputar el tema de que la plata que se les da alcance para que puedan comer, a cambio de eso la gente tiene que tener algún tipo de trabajo, o sea, digamos, de aportar algo en función de la sociedad. Si no, lo que terminas haciendo es lo que pasa el día de hoy, que tenés no solo una fragmentación entre los movimientos desempleados y el resto de la sociedad, sino entre obreros, sectores medios, profesionales, pequeños comerciantes, todos que consideran que la Argentina es una suma cero y que si le aumentan a uno es porque pierden ellos, ¿se entiende? Entonces acá tenemos que romper esto se puede hacer planteando otro tipo de cosas. Si querés decirlo de alguna forma, la izquierda en sus muchas acepciones, desde cristianos de izquierda hasta anarquistas en la década del 20-30 hicieron eso. El peronismo en sus inicios hizo eso. Digo, el peronismo planteó la organización sindical obligatoria en todos lados, eso implicó aumentos salariales, implicó trabajo, implicó un montón de cosas.
Eso es una cosa importante, digamos, en términos globales. No estoy diciendo que tenemos que volver al 45 o al 30, lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender de la historia para sugerir cosas nuevas. Sí. Pensaba un poco ahí también en esa larga sombra de la dictadura, ¿no? Porque lo que fue dejando, reconfigurando, no solamente por lo que implicó el terrorismo de Estado en sí, sino por cómo atacó a la clase trabajadora en particular, digamos, ¿no? Y a los proyectos. Pero ahí vamos. A ver, mi primer proyecto de investigación fue la resistencia obrera durante la dictadura, justamente. Yo hice el doctorado sobre eso. Yo creo que aquí hay 2 o 3 cosas que también hay que considerar. Nosotros vemos a la dictadura como un problema humanitario y a las víctimas de la represión como un problema también humanitario. Creo que es mucho más complicado. Creo que hay una unidad histórica entre el onganiato, la dictadura del 76, el menemismo y el día de hoy. Creo que en todos estos casos lo que apuntaron es a eliminar, cerrar o destruir o cooptar o comprar o como lo quieras llamar, una cantidad de formas de organización popular que eran inmensas, y además apuntaron a aniquilar, ya sí, ahora te digo, quiero decir con aniquilar, a una inmensa camada de activistas que habían sido generados durante 100 años. Esos activistas tenían una experiencia muy puntual y muy concreta, o sea, la experiencia venía de lo que padres, abuelos y compañeros les enseñaban en el lugar de trabajo. Los tipos sabían cómo llevar una asamblea, cómo hacer una huelga, qué una toma de fábricas podía hacer, en qué momento había que hacerlo. Por eso tenés rachas de conflictividad en la Argentina. En el año 65 se tomaron 11.000 fábricas en la Argentina. 11.000 fábricas, una cosa, y estábamos más o menos bien. Así que imagínate lo que debería ser hoy. Entonces, acá se los aniquila de distintas maneras. La primera, obvia, se mata. Se mata gente, la segunda es se exilia gente, se expulsa gente del lugar de trabajo, y además hay una cuestión que se instala aquí, que es el miedo. El miedo de que lo que nunca pensamos que podía pasar, había pasado. Esto significa una cantidad de cosas. Significa que se cortan los lazos de transmisión de experiencia entre generaciones de trabajadores y de gente, de los tipos que organizaban sociedad de fomento, que después le enseñaban a los hijos cómo mantener la sociedad de fomento o el club de fútbol. Vamos, esto entonces es terrible, la matanza de toda esa cantidad de gente, la desaparición de nenes, etcétera, terrible. Ahora, las consecuencias sociohistóricas más profundas son esta otra cuestión de esta desaparición de una generación de gente que podría haberle enseñado a los argentinos del día de hoy cómo resistir en mejores condiciones esta ofensiva neoliberal. ¿Sí? Si a eso le agregas un factor que es lo que comienza fuertemente con el menemismo, que es la cooptación de activistas, o sea, le dan laburo en el Estado. Sí. O sea, los planes sociales se manejan a través de activistas. Entonces, siempre puedes amenazar a esos activistas, quitarles la plata. Lo que llaman la institucionalización, que llaman, ¿no? Usted lo dijo, así es. Esto es una cuestión donde de repente es muy difícil. A ver, no es imposible, porque si ves el submundo político argentino, lo que encontrás es montañas de pequeñas organizaciones, periódicos, periodiquitos, blogs, comentarios, grupos de discusión, etcétera, que tratan de buscar otro camino. Lo que pasa es que es difícil que se junten en una alternativa, ¿está? O sea, yo creo que eso históricamente va a ocurrir eventualmente. Además, porque ahora todo el tiempo te están corriendo que hay algunas discusiones, algunas prácticas que si se hacen terminan siendo funcionales a la derecha más extrema. Entonces es como que se van apagando foquitos ahí de discusión. A ver, eso es una barbaridad. A ver, yo tengo la opción ahora, el mes que viene, de votar entre Massa, Bullrich o Milei. Yo no pienso votar en ninguno de los tres. Entre otras cuestiones porque estoy cansado de que me digan vota que es el mal menor y resultó ser un mal muy malo.
se entiende como cuestión, pero ese soy yo. Yo respeto la decisión de cada uno en términos generales. No comparto, pero te respeto. Entonces, en ese sentido, digamos, si vamos a construir una Argentina distinta, tenemos que alejarnos de la cuestión meramente de quiero ser diputado y punto. A ver, el FIT, o sea, los trotskistas tienen diputados hace ya 11 años. No se nota la diferencia. Digo, y esto lo digo en un contexto donde lo conozco a Nico del Caño desde que era alumno. ¿Estamos? Entonces no se nota la diferencia. Esto es una cosa complicada, problemática. Y ojo, yo rescato a los activistas y a la militancia del FIT y de todos los otros partidos y de los movimientos sociales. Es gente que pone y hace el esfuerzo, pero a veces nos equivocamos en lo que estamos haciendo. Doctor, me quedaría preguntándole un montón de cosas, porque tengo un montón de cosas. No, estoy haciéndome el discreto y el bueno, porque además tengo mucho enojo y usted me hace preguntas que me hacen así saltar como leche hervida. Pero bueno. A mí me queda una pregunta, pero si la quiere contestar o si no la dejamos para una excusa, como una excusa. Esto de la politización o la partidización también, ¿no? Porque usted habla del peronismo y hay algunos sectores que dicen, bueno, hay que dejar de delegar, el peronismo ya no nos contiene, construyamos herramientas electorales para disputar en lo electoral. Y ahí hay como otra gran vía de fragmentación, de segmentación y demás. ¿Cómo ve usted esa discusión? Sí. A ver, dicho rapidito, a mí me hace recordar al viejo negro de Perón cuando el embajador le pregunta cómo era la estructura política en la Argentina, el tipo dice 10% de esto, 20% de lo otro, y no menciona nunca a los peronistas. Entonces el embajador dice, pero mi general eso es 100%, y los peronistas, y Perón responde, no, peronistas son todos. ¿Sí? Entonces, esto dice muchas cosas. A ver, el día de hoy no hay tal cosa como el peronismo. Creo que ni Perón ni ninguno de los tipos que forjaron el peronismo allá en el 45-46 reconocería esto como algo propio. Esto primero, o sea, estamos hablando de una política social y una política económica, la compartamos o no, que era distinta, y una política de organización social fundamentalmente distinta. Esto permite además el día de hoy que nadie tenga principios. Podés cambiar de un partido al otro como cambiar de calzoncillos. Impresionante la cantidad de tipos. Todos son, a ver, yo recuerdo a Patricia Burris, militante montonera, o sea, peronista. Sí. Pequeño detalle. Ni hablar de una cantidad de tipos que están en el gobierno que eran gente de Alzogaray y liberales. ¿No? Entonces, esto, digamos, se ha modificado. Entonces, la politización de estos tipos, donde nosotros tenemos un problema serio en todas sociedades, digamos, de que los términos que usamos el día de hoy no significan, no tienen el mismo significado que tenían el día de ayer. Entonces podemos decir que somos cualquier cosa y en torno a eso adaptarlo el contenido que querramos. Y la gente piensa que porque usamos tal término, peronista, trotskista, liberal, etcétera, eso te recuerda a Perón, a Adam Smith o a Trotsky. ¿Está claro? Y resulta que lo que vos estás haciendo es una política de continuidad de lo que está ocurriendo el día de hoy, que te lleva a esos problemas. Entonces, la politización hoy es un nivel de politización alta por fuera de los partidos políticos y baja en los partidos políticos. Si no tenés plata en los partidos políticos, no tenés activistas. Cada uno, todos, hasta la izquierda, usa focus groups, asesores de imagen, tipos que hacen memes, todos pagos. Es notable eso, ¿no te parece? Sí. O sea, quiere decir que el nivel de politización es bajo porque no hay convicción. Sí, en mis años mozos vos militabas porque estabas convencido de lo que estabas haciendo y querías hacer un mundo mejor de izquierda, mejor peronista, mejor cristiano, mejor de lo que fuera. Muy poca militancia el día de hoy en ese sentido. Esto entonces es para charlar más largo el sentido. Dicho, ya tenés mi teléfono, podés llamarme cuando quieras. Y así nos sigue contando historias. De todo lo que usted quiera le hago todo el verso habido y por haber. Doctor, mil gracias. Hoy, no, por favor. 18 horas en la facultad. Un gran abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hablábamos ahí con el doctor Pablo Pozzi, docente, investigador, historiador. Va a estar en el